Bueno, pues bienvenidas a todos y a todos a esta nuestra clase de taller de desarrollo humano, emociones. Y pues vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada y de cómo ustedes sintieron su actividad de tarea. Ya, yo me equivoqué un poquito con la fecha, ahora sí que la tienen registrada como fecha de entrega de mañana, pero era la fecha de entrega hoy, pero pues ya me di cuenta hace rato y entonces ya no la quise mover. Entonces ustedes mañana entregan su actividad, pero solamente díganme si tuvieron un problema, un aprendizaje, si se dieron cuenta de algo, si les sirvió de algo o no les sirvió, o ya lo habían hecho antes. Ya tengo registrados que 7 personas ya me entregaron su Perdón, actividad uno. Ujú, siete perdón, personas. ¿están autoevaluación? No, ¿verdad? Sí, Ok, aquí. yo tengo ahí bueno, son dos preguntas. Ya la llené, pero al final, hay un apartado donde dice su puntuación en cada una de las 6 competencias oscilará entre 5 y 25 puntos. Rodea con un círculo aquella que sea inferior a 20. Esta puntuación indica un área donde puedes mejorar. Ajá. O sea, digamos, lo subrayo, lo encierro en un círculo. ¿Qué hago con eso luego? ¿Lo sumo? No, aquí hagas de cuenta, aquí dice, escribe las puntuaciones para cada pregunta numeradas en la categoría correspondiente. Entonces, fíjate, la pregunta uno, la Sí. pregunta 7, la pregunta 13, 19, 25, se refieren o evalúan el área de autoconciencia. Entonces, aquí pones. Y sí, efectivamente dice, suma las puntuaciones de cada categoría para obtener el total de ese factor. Entonces aquí vas a obtener tu factor para autoconciencia, aquí para empatía, para autoconfianza, para motivación, para autocontrol y competencia social. Uh-huh. Y ya después viene la interpretación. Entonces Ajá. dice aquí, Sí, así es. cada una de tus 6 puntuaciones oscilará entre 5 y 25. Rodea con un círculo aquella que sea inferior a 20. Si tú tienes menos de 20 puntos, esta indica un área de oportunidad. ¿Qué quiere decir? En un área donde tú puedes mejorar. Si tú encontraste que, por ejemplo, sacaste una puntuación menor a 20 en competencia social, entonces tú lo que vas a pensar en cómo podrías mejorar esas competencias sociales. Y me vas a poner, por ejemplo, o te vas a poner a ti misma como un programa de trabajo durante el semestre, algunas actividades que tú puedas creer que te ayuden a desarrollar esas competencias sociales. Ahorita tú lo vas a hacer para ti y es como más fácil. Sin embargo, ya cuando tú trabajes como psicóloga, si tú hicieras esta interpretación para un cliente, entonces tú tendrías que diseñar esas actividades para mejorar el área de socialización de ese cliente. Pero ahorita como este es un taller y estamos haciendo, aparte de la revisión teórica, la parte personal, entonces este trabajo es para ti. Uh-huh. Y dice aquí, también Ah, puedes rodear con un círculo aquellas preguntas cuya puntuación sea de 4 o inferior a 3. Es una puntuación promedio, pero las personas con inteligencia emocional están por encima de la media. En consecuencia, debes de convertir esta área de mejora en una meta específica. O sea, estas de arriba, de inferior a 20, quiere decir que son áreas a mejorar, pero las que sean ya inferior, que sea 4 o inferior a 3, pues son áreas como de mayor importancia o de mayor urgencia que tienes que considerar en tu programa de trabajo. ahí sí sigo con esa duda. ¿Cómo podría ser como cada pregunta, si tiene un puntaje menor, por ejemplo, el uno, ya sería como en este rubro, ¿sí? Por ¿Cómo área, sería una, por área. pues, Por área. O sea, aquí te están, todas, un grupo de preguntas están englobadas en el área de autoconciencia. Por ejemplo, sí? entonces quizás las preguntas individuales te pueden ayudar a diseñar las actividades individuales que tú puedes hacer para mejorar esa área.
Pero finalmente tú vas a decir, ah, bueno, creo que yo necesito, tengo una buena inteligencia en esta área, pero puedo mejorar en esta área donde salí puntuada muy bajito. Pero sería ya nada más por pregunta, de forma única, vamos, no la suma, No, como sí, está aquí de es por la ciencia. suma, es por la suma. Para sacar tu Ah, calificación por área, es la suma, ok. Sí, ¿sí? es que eso no me quedaba. Muy bien, maestra. Y entonces ya de ahí es lo que usted nos pidió, que lo escribiéramos Ujú, y de alguna manera es como, ¿qué puedo hacer para mejorar estas áreas? ¿Cierto? ujú, sí, claro. Y ya eso sería el trabajo a entregar. Sí, así es, efectivamente, Olga. Muy bien, maestra, gracias. No de nada. ¿Alguien más que haya dado, que ella se haya sorprendido con sus resultados y de repente diga, ¿qué pasó? Ay, tengo mucha inteligencia emocional y no me había dado cuenta, o al revés. A ver, Ale. No, sí me sorprendió los resultados y además pues ya te empiezas a conocer un poquito más, ¿no? Y dónde tienes que trabajar. Ajá, Y sí fue como confuso que ponías el uno y creías que estabas bien y después te sorprendes y dices, no, no, ajá. pues sí, aún tengo que seguir trabajando mucho más. Claro, y además, como tú dices, pues son áreas de autoconocimiento, ¿no? Es como yo les digo a los chicos del taller de autoestima, y pasa lo mismo, ¿no? Que con autoestima les digo, pues casi toda la gente sabemos lo que es el autoestima, hablamos, la gente dice, ay, no, esa chava tiene baja autoestima, o este chico no tiene autoestima. Y hablamos en general de la palabra autoestima como muy coloquialmente, ¿no? Pero de repente cuando ya te preguntan, ¿y tú cómo tienes tu autoestima? Ah, pues yo bien. Y pasa lo mismo con las emociones. No, pues sí, ¿no? Pues ahí la llevo, sí conozco. Pero ya cuando les empezamos a cuestionar, por ejemplo, ¿cuántas emociones conoces? Y ahora a ver, descríbelas. Ahí empezamos con estos problemillas de realmente conozco las emociones, realmente conozco mi mundo emocional. Y entonces, pues son preguntas que sí te mueven, pero te mueven para bien, Alejandra, porque finalmente ya tienes mayor conocimiento de ti y entonces ya pues tienes áreas a trabajar. Por eso es esta actividad, ¿no? Que no solamente conozcas un resultado, y eso es muy importante que ustedes lo consideren ya como futuros profesionistas, porque a veces hay psicólogos que evalúan niños, por ejemplo, o evalúan personas y de repente dicen apto o no apto, ¿no? Inteligencia normal e inteligencia menor a la normal, ¿no? Y entregan esos resultados a los papás y los papás se van con esa idea, o las personas nos quedamos con esa idea de ese número, ¿no? De esa evaluación, de ese resultado, pero no nos enseñan a qué hacer con esa evaluación. Yo casi uso las evaluaciones como nada más como para generar material o información para generar actividades que nos ayuden a mejorar en esas áreas, no como etiquetas, porque ese es el riesgo de a veces de las evaluaciones, que te ponen una etiqueta y luego la etiqueta pues te cuesta trabajo quitártela. ¿No? Entonces, pues ya, o sea, ya no se pongan etiquetas con esa evaluación, solamente determinen sus áreas de oportunidad y empiecen a trabajar en ellas. Y pónganse, por eso les pongo a lo largo de todo el semestre. Este es como un preproyecto, pero el proyecto real va a ser que lo hagan cotidianamente, ¿no? Que trabajen diario, cada dos tercer día o una vez a la semana en un proyecto específico de mejora de sus habilidades emocionales, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos a pasar a lo que vimos la semana pasada. ¿Quién me quiere hacer un resumen, comentario de lo que vimos y si les quedó alguna duda de lo que vimos la semana pasada? ¿No? ¿No tienen dudas? Trabajamos lo de la lectura maestra que nos tocó Ajá, y pues igual muchas expresamos lo que desconocíamos o lo que creíamos conocer y que realmente eran otras cosas, ¿no? Conocíamos muy poco y usted nos fue, o entre toda la clase, fuimos abriendo nuestros panoramas y hacerlos más amplios. ok. ¿Tienen dudas al respecto? ¿No? Bueno, les voy a presentar
de manera general la presentación y ya vamos avanzando, ¿va? Entonces, miren, hay un autor que se llama Rafael Vizquerra que habla sobre una clasificación de las emociones. Y así como Rafael Vizquerra, hay diferentes autores que hablan de diferente forma sobre la clasificación de las emociones. Entonces, leyendo esa clasificación que hace, interpretación o metáfora que utiliza Rafael Vizquerra para definir las emociones, él habla de vida emocional o de universo emocional. Entonces, con la información que él hizo, así como que me gustó esa simbología que él utiliza del universo de las emociones. De hecho, si ustedes se meten a internet a buscar el material de él, tiene pósters, por ejemplo, de ese universo emocional, tiene un póster de lo que es el universo de las emociones, y ahí va viendo las emociones como por constelaciones, y te dice, pues esta es la constelación, o esta es eh, todo un mapeo de como del universo de las emociones y está muy bonito. Entonces yo con base en eso hice esta hoja, esta presentación, esta hojita nada más, en donde puse las emociones como el sol, ¿no? Le puse el término emociones como un sol central en donde van a girar alrededor todos esos aspectos que vamos a trabajar sobre nuestro aprendizaje, sobre nuestra educación emocional. Entonces yo puse, bueno, para entrar a este universo emocional, pues vamos a empezar por conocer, ¿no? Conocer las emociones o la vivencia emocional o los estados emocionales. Diferentes autores les llaman de diferente manera. Entonces vamos a empezar, vamos a entrar en este universo y vamos a ir a visitar. Fíjense, vamos a hacer como un recorrido por esta constelación y vamos a entrar a este planeta o espacio donde vamos a conocer. ¿Y qué vamos a conocer en este espacio? Como los nombres, las funciones, las características de las emociones. No vamos a conocer todas en esta clase, pero sí vamos a darles como ese impulso para que ustedes investiguen más, porque hay muchísimas emociones, muchísimos estados emocionales, pero vamos a reconocer como la mayoría de los nombres que podamos eh, encontrar y vamos a encontrar también la búsqueda de las características y las funciones específicas de todas las emociones en nuestra vida. Entonces, ya que entremos, ya que hayamos hecho un recorrido por este espacio del conocimiento, vamos a hacerle como el Principito. ¿Sí leyeron el libro del Principito? Donde va Sí, visitando planeta por planeta, ¿no? Y encuentra unos planetas más chiquitos, unos más grandes, unos más bonitos y todo, ¿no? Y así vamos a ir nosotros. Después de que dejemos de habitar el planeta del conocimiento, pues vamos a pasar al planeta del reconocimiento. Ahora ya conocí sus nombres, ya conocí sus características y sus funciones, ahora lo que voy a hacer es empezar a reconocer. Por ejemplo, reconocer en mí misma, en mí mismo cuando siento una emoción, dónde la siento, cómo se manifiesta, ante qué situaciones se manifiesta. Puedo visualizar la emoción en otras personas y puedo reconocerla en mí mismo, ¿sí? Y entonces en este planeta, una de las principales tareas que vamos a tener aquí es el reconocerlas, ¿no? El reconocerlas para poder discriminarlas. Y eso nos va a ayudar y nos va a dar mucho más conocimiento porque vamos a decir, no estaba enojada, lo que tenía era mucho miedo, ¿sí? Y realmente a lo mejor puedo reconocer que el miedo estaba escondido abajo del enojo. Entonces, toda esta capacitación para entrar al espacio de la inteligencia emocional me va a permitir entrar en estos dos niveles de conocimiento. Uno, conocer nombres, funciones, y otro, capaz de identificarlas cuando alguien las está presentando, incluso yo misma. ¿Sí? Entonces ya después de que dejemos este planeta, vamos a entrar al planeta de la expresión de las emociones. Y en este planeta nosotros vamos a darnos permiso de experimentarlas y vamos a entrar en un planeta pues desconocido porque a la mayoría de nosotros nos han educado para decir,
no expreses las emociones, ¿no? Hay emociones que te dan permiso de expresar si eres mujer o si eres hombre, o hay emociones que no te dan permiso la sociedad o la familia en general para expresarlas. Entonces, cuando nosotros entremos a este planeta, nos vamos a dar ese permiso de poder expresar esa emoción. Y aquí dice legitimar. ¿Qué quiere decir? Darle esa importancia a esa emoción, no callarla, no ocultarla, no reprimirla, no malinterpretarla o no eh, eh, hablar mal de ella, ¿no? Sino le voy a dar el legítimo derecho que tiene esa emoción de expresarse en mi vida. ¿Sí? Entonces yo tengo que desarrollar habilidades para poder hacerlo, porque es muy diferente que yo exprese mi enojo y aviente cosas y miente la mamá a muchas personas, lastime gente, a que yo aprenda a expresar de manera genuina y auténtica y saludable las emociones. O sea, no nada más voy a aprender a que las puedo expresar y a que tengo derecho a expresarlas, sino también voy a aprender a que hay un modo en el que se pueden expresar, ¿sí? Y que entonces al encontrar yo ese modo más adecuado para mí de expresar esas emociones, pues yo voy a tener una expresión más saludable. Porque a veces tenemos expresiones, pero no son saludables, porque nos dañan a nosotros mismos y dañan también a otras personas. Ajá. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tanto aquí, si se fijan en el planeta de expresar y legitimar, como en el planeta de regular, yo le puse en medio, pues con estrategias. ¿Sí? Entonces aquí yo ya entro en el aprendizaje de modificar algunos aspectos de mi actuar, de mi sentir y de mi pensar para establecer esas estrategias específicas con las cuales yo voy a empezar a actuar de manera diferente con esas emociones o estados emocionales que yo presento. Y entonces pasamos al planeta de la regulación, que es lo que yo les decía en la clase pasada, que es diferente la regulación a la expresión emocional. Entonces, aquí yo voy a aprender a que en las emociones yo puedo utilizar un regulador como el regulador de la temperatura o el regulador de la calefacción. Bueno, es lo mismo la temperatura, la regulación del gas, la entrada del gas, ¿no? O del brillo, voy a regular el brillo de mi celular. Yo voy a aprender a darle un adecuado nivel a eso que estoy expresando, ¿sí? Entonces es muy diferente a controlar, porque cuando nosotros decimos, ya me controlo más, quiere decir, ya me callo más las emociones, ¿no? Ya no las demuestro, pero no se trata de eso, porque ya venimos del planeta de la expresión. Ahora lo que yo estoy aprendiendo es a darle la manera adecuada para que se exprese esa emoción. Podemos poner el ejemplo de la olla express, donde nosotros, de esa olla express, está regulando el vapor que está dentro de ella y está permitiendo una salida armónica entre lo que hay adentro, que se está cociendo, y lo que hay afuera, ¿sí? Entonces esa es la parte que vamos a aprender con estrategias. Ujú. Y ya después vamos a entrar al planeta de la reflexión, jóvenes. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve reflexionar? Si ya conozco las emociones, ya las reconozco, ya las expreso, ya las regulo, ¿para qué me serviría entrar en este planeta de la reflexión? ¿Qué creen ustedes? Para saber, maestra, por qué sentí esa emoción, o sea, qué estaba pasando como dentro de mí. Ajá. Aquí en este espacio de gracias, aquí en este espacio de la reflexión entramos al espacio de la educación emocional, ¿sí? Entonces, a través de la reflexión de cómo es mi vivencia emocional, de cómo son mis reacciones emocionales, de qué las causa, de cómo me comporté ante esta situación, de cómo lo regulé bien o mal, o cómo he estado aprendiendo a hacerlo de diferente manera, esta reflexión me va a llevar a un cambio, porque no es lo mismo cuando tú gritas y gritas y después de gritar te sientes mal y después de sentirte mal te sientes culpable y después te vuelves permisiva para que te perdonen o que te perdones tú a ti misma o a ti mismo esa expresión demasiado elevada de tu voz, ¿no?
Entonces, no es lo mismo que reflexionar y decir, a ver, ¿por qué grité? O sea, ¿cómo lo pude haber hecho mejor? ¿De qué manera mis acciones perjudicaron a otras personas o a mí misma? ¿De qué manera lo puedo mejorar? Y entonces yo aquí les pongo la nubecita que dice, toma conciencia de las sensaciones, pensamientos que tú tuviste en todo este trabajo que hiciste anterior a la reflexión. Y entonces esa reflexión te va a servir, es como lo que están haciendo ahorita con su test. Entonces ustedes ya lo resolvieron, ya tienen un número, ya tienen un área y ahora se van a poner a reflexionar y van a decir cómo lo puedo hacer diferente, ¿no? Y entonces este mundo de la reflexión pues me abre un espacio para el cambio. Y entonces también para darme cuenta que tengo los elementos o no los tengo. Y entonces si no los tengo, pues entonces cómo me apropio de ellos, en dónde los busco, ¿sí? Con qué me relaciono, cómo los adquiero. Y también me puede decir, me puede ayudar la reflexión a decir, creo que voy avanzando, creo que ahora lo he hecho mejor que otras veces, creo que incluso alguna gente está notando mis cambios, creo que voy por buen camino. Entonces esta reflexión me va a servir también de retroalimentación de cómo voy avanzando en esta tarea de conocerme más y saber identificar y expresar mis emociones y regularlas. ¿Okay? Y entonces esta reflexión me va a llevar a, a este planeta donde yo ya voy a tener las habilidades necesarias para responder adaptativamente, ¿sí? Entonces yo voy a responder eh, con la intención, con la velocidad, con el impulso adecuado a la situación y al evento que provocó mi emoción, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de lo que ya se le llama en el mundo de la inteligencia emocional la gestión emocional. Yo ya voy a aprender a tener más habilidades, voy a tener más competencias emocionales que me permitan hacer lo mejor que yo pueda hacer con estas emociones. ¿Sí? Entonces me voy a convertir en una gestión de mis emociones. Y si se dan cuenta en todo este paseo que tuvimos por este universo emocional, pues entonces hemos logrado una evolución, porque no somos los mismos al salir de este planeta que cuando entramos. ¿Sí? Entonces yo les quise como que englobar, así como a manera general, todo lo que puede contener un curso de inteligencia emocional o de conocimiento emocional. Es un trascender por diferentes momentos, por diferentes etapas, por diferentes mundos, donde hay diferentes formas de hacer las cosas, de reflexionar, de darnos cuenta, para entonces salir de aquí con una mayor inteligencia emocional. Pero esta es como una interpretación que yo hice de lo que maneja Rafael Vizquerra. Rafael Vizquerra habla de un universo grandísimo. Búsquenlo y si no lo encuentran, yo voy a tomar unas fotos de esos póster que él maneja y también lo podemos revisar en una de las clases. ¿Qué opinan de esto? Muy interesante, maestra, y a mi parecer es como muy fácil de entenderlo. Con las imágenes queda como más claro, ¿no? Como la vinculación de lo que puedes hacer y de lo que pudieras estar sintiendo respecto a mis emociones personales. Okay. Eso de las imágenes, colores y todo. Me parece muy bien, maestra, gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Entonces, pues a la clase pasada, corríjanme si no, hablamos de la definición de la emoción, hablamos de la clasificación de las emociones, habíamos dicho que hay muchas clasificaciones, de acuerdo a cada autor se van encontrando diferentes formas de clasificar las emociones. Y entonces, tenemos autores que las clasifican en 4 emociones básicas, hay otros que las clasifican en 6 o hay otros que las clasifican en 8. Y entonces no importa la clasificación que hagan, finalmente es una forma en lo que ellos entienden este fenómeno de las emociones. Y ustedes van a ir encontrando pues la que mejor les ayude, incluso la que mejor
les sirva para determinados momentos. Por ejemplo, para enseñarles emociones a los niños, pues a lo mejor es más fácil utilizar una clasificación de las más cortitas para que los niños, y con dibujos, así como dice Olga, a veces nosotros podemos aprender mejor a través de un dibujo, a través de una simbología, que de estarle, o también a través de la vivencia, ¿no? Si yo les pongo a decir, a ver, sientan la tristeza, también a través de la vivencia personal sobre cómo, en qué momento sentí la tristeza y cuáles son las cualidades de la tristeza, también me ayuda. Y también hay otros autores que han desarrollado cuentos, por ejemplo, para enseñarles las emociones a los niños. Y entonces les hacen toda una historia donde los personajes son animales y viven, tienen una situación específica y después les van explicando como parte de lo que es la educación emocional, les van explicando a los niños qué podría ser mejor ese personaje para manejar su ira o para manejar su tristeza. Y entonces dentro del mismo cuento van pasando toda esta transición de reconocer la emoción, expresarla, darles nuevas alternativas a los niños para que ellos vayan adquiriendo nuevas competencias emocionales. También les había comentado de una clasificación que había hecho un autor que se llama Plutchik. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿O no se los dije? Y yo la verdad solo recuerdo que sí lo mencionó, pero no recuerdo como tal el motivo por el que lo Okay. mencionó. ¿Se acuerdan que yo les dije que buscaran la imagen? Que buscaran la imagen y que si querían luego la platicábamos o la trabajábamos. Pero si no la buscaron, no se preocupen, yo la tengo aquí, entonces se las voy a mostrar. Miren, e incluso les voy a poner ahorita en el área de mensajes del chat, les voy a poner la página para que lo vean. Es una página de psicología, pero está muy clarita la explicación que viene, que traen allí. Entonces, ustedes de tarea lo van a checar porque las voy a poner o los voy a poner a hacer la rueda de Plutchik, ¿ok? Entonces, quizás no lo vamos a hacer ahorita, pero bueno, podemos hacer el ejercicio de empezarlo a hacer ahorita. Entonces, fíjense, él hace una clasificación igual de emociones básicas y emociones secundarias. Y él pone que dentro de las emociones básicas tenemos 8 emociones, pero para hacerlo más claro, él maneja una rueda, un modelo que le llaman modelo circular o modelo tridimensional, que lo hace como si fuera una pirinola. ¿Sí? Esta misma imagen que están ustedes viendo, si la doblan y luego forman como una especie de pirinola, ayuda también a ver como en una manera global todas las emociones, pero la que es más popular es esta imagen donde nos muestra la clasificación que él hace de las emociones. Entonces, pero para que ustedes la aprendan mejor, es importante que ustedes hagan el dibujo y que lo hagan a mano, más que lo hagan que lo copien y lo peguen, ¿sí? Y les va a ayudar más a hacerlo a mano. Entonces, fíjense, él maneja así como si fuera una flor y pone en este nivel de en medio, por ejemplo, cada pétalo de la flor maneja diferentes niveles de la misma emoción, ¿va? Entonces, las emociones de amarillo son la misma, pero en diferente nivel. Acuérdense que habíamos dicho que la clasificación que habían hecho de lo que eran las familias de emociones, dentro de toda esa familia podíamos encontrar diferentes emociones que se parecían, pero que solo diferían en la magnitud de la expresión de esa emoción. Entonces aquí él también maneja 3 niveles. No quiere decir que son los únicos que haya, pero él lo maneja así como para hacerlo más didáctico, más comprensible. Entonces aquí vamos a tener en el color amarillo los niveles de la alegría. Y aquí en este nivel de este círculo de en medio, el que estoy señalando, ¿sí lo ven? Sí. Estas son las emociones básicas que él hace, que son 8. Entonces, él dentro de las emociones básicas, traten de hacerlo, chicas. A ver, vamos a ver. Yo ayer estuve probando cómo hacer esa flor. Y a ver, traten de hacer, la agarren una hoja y traten de hacer
hagan como un círculo. Y entonces en ese círculo tienen que hacer como 8 divisiones, ¿no? Pero fíjense que para que nos salga la flor, tenemos que hacerlo, déjenme ver dónde está. Tenemos que hacer que las divisiones nos queden así como que, miren, como este triángulo arriba, como si fuera un reloj de arena, que quede así la división. Para que la flor de arriba, el pétalo de arriba, coincida con el pétalo de abajo. Porque él también, es importante esta parte porque él dice, hay emociones antagónicas y entonces la antagónica de la alegría debe de quedar justamente abajo de la alegría. Y entonces él pone, este círculo lo pone en las emociones básicas, ¿sí? Y entonces tenemos como emoción básica la alegría y como emoción antagónica la tristeza. Y del lado derecho también les debe de quedar así el pétalo, de manera contraria. Entonces aquí tenemos la emoción básica del miedo y como emoción antagónica la ira. ¿Sí? Entonces a mí se me hizo fácil dibujar este circulito, hacer las divisiones en el circulito y ya después darle el pétalo a el alargamiento al pétalo y así, no, así como que me salió más fácil porque estuve buscando una imagen donde viniera la flor esta en blanco y negro como para ponérselas en el material para que ustedes la dibujaran, pero ¿qué creen que no la encontré? Todas vienen así como en color y vienen como en negro, en color muy oscuro que no les serviría. Entonces ya me di a la tarea de tratar de dibujarla yo y así fue como a mí me salió como más fácil. A ver ustedes cómo van. Enséñenme sus dibujos. ¿Tendría que girar como los círculos? A mí me hizo fácil, se me hizo fácil eso, yo hagan de cuenta. Ajá, pero si giran los círculos, también nos da como que encaje con otras emociones, ¿no? Ajá, de hecho, O no tiene, de hecho, esa es la idea de él, o sea, que tú veas que una emoción se relaciona con otras emociones, que las emociones no están en aisladas, sino forman un conglomerado que como así como lo maneja con los colores básicos y la degradación del color, así son las emociones, como que se van degradando, ajá, y a la vez se van conjuntando con otras emociones. Entonces, si hacemos el círculo, yo aquí lo hice. Aquí, perdón por mi... Ah, bueno, aquí lo voy a hacer en el pizarrón. A ver, espérenme. Entonces, yo lo hice así, más o menos, miren. Yo hice así el círculo, pero luego en el círculo como tiene que quedar así, como un reloj de arena, les decía, ¿no? Y luego aquí nos tiene que quedar igual. Otro reloj de arena para que esta parte nos quede lateral, más o menos, ¿no? Y así si se fijan nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí no me queda tan exacto, lo pueden hacer con un compás, pero a manera práctica. Y entonces ya después de aquí, pues ya sacan el pétalo. ¿Sí se fijan? Y entonces así ya hacemos más fácil, pues ese dibujito. Y entonces ustedes lo van a hacer todo mono y lo van a después a iluminar y ustedes se van a dar cuenta que de esa manera pues ya nos queda más o menos la flor donde vamos a ir colocando las emociones que nos maneja él. Entonces él habla de 4 emociones. Vamos a hablar ahorita, solamente vamos a hablar de las emociones básicas y las secundarias, ¿sí? Entonces él maneja, por ejemplo, la alegría, y ahorita lo voy a borrar aquí porque le voy a poner aquí, alegría. Y entonces, ay, pero ya le... Alegría. ¿Sí?
Y luego pone la confianza. Y luego pone el miedo. Y luego pone la sorpresa. Este es como un nivel básico. Después ya hacemos la división de los 3 niveles de cada emoción. Pero para ahorita, para que lo aprendan a hacer así como más fácil, así. Y luego aquí pone la tristeza. Si se fijan, entonces la alegría y la tristeza quedan como antagónicas. Lo contrario de la alegría es la tristeza. Y luego queda el asco. Y luego aquí queda el enfado. Y aquí queda la anticipación. Estas son las emociones básicas que él hace, las 8 emociones básicas, ¿sí? Pero después dice, y bueno, ¿y de dónde surgen las otras emociones, las secundarias? Dice él, pues de la combinación de las emociones básicas. Y entonces habla de niveles de combinaciones. Por ejemplo, él dice que si nosotros sentimos alegría y confianza, surge de esas 2 emociones va a surgir una emoción que sea resultado de esa combinación, y hace otro tipo de combinaciones, pero las que vamos a hacer ahorita nada más es la de estos 2 pétalos. ¿Quién iba a hacer una pregunta? ¿Cuál fue la última? Es que no la alcancé a leer, perdón. ¿Esta? Anticipación. Tenemos alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, asco, enfado y anticipación. Y es importante el lugar porque entonces acuérdense, como estamos hablando de emociones antagónicas en este diagrama, tenemos que la emoción de la alegría, su contraria es la tristeza. Y en lo contrario del miedo, a ver cómo quedó aquí el miedo, el enfado. Y lo contrario de la anticipación es la sorpresa. Y lo contrario de la confianza es el asco. Esa es la clasificación que él hace de las emociones básicas. ¿Sí? Entonces así ya nos enseñan a un poquito, ya tenemos mayor inteligencia emocional, mayor conocimiento de cómo las emociones se mueven en un continuo. Y en ese continuo, pues pueden transformarse en otras emociones. Y entonces ya se nos va a acabar el tiempo, 10 minutos. Y entonces, fíjense, ahorita nada más se los voy a marcar así, pero ya ustedes van a buscar la imagen y si no yo se la subo al ratito. Entonces él dice, la combinación de alegría y confianza, pues es otra emoción secundaria que es el amor. ¿Sí? Y entre confianza y miedo surge la sumisión. Y entre el miedo y la sorpresa surge el susto. Y entre la sorpresa y la tristeza surge la decepción. Y entre la tristeza y el asco surge el remordimiento. Y entre el asco y el enfado surge la alevosía. Y entre el enfado y la anticipación, ay, espérenme, ya me equivoqué. Remordimiento, tristeza y asco. Es que ya como lo estoy así medio chueca, tristeza y asco, surge el remordimiento. Aquí me equivoqué. Entre el asco y el enfado surge el desprecio, perdón. Surge el desprecio. Y entonces entre el enfado y la anticipación surge la alevosía. Y entre la anticipación y la alegría surge el optimismo. ¿Sí?
Entonces, esa es la clasificación que hace, es una simplificación de la rueda, porque la rueda trae más emociones, pero ahorita para que ustedes más o menos la vayan como digiriendo, vamos a empezar a hacer esta, ¿sí? Hacen esta, y ya después, por ejemplo, se ilumina de un solo color, la emoción, la alegría, y de un solo color la tristeza. Y después esta emoción se dibujaría, este espacio se dibujaría del color de estas dos para demostrar que esta emoción es una conjunción de estas dos emociones. Y entonces él usa ese manejo del color para que visualmente podamos entender mejor que esta es resultado de la combinación de estos dos colores. Entonces, está bonita su interpretación, pero de repente yo me topé con eso de que no encontré un material para poderles dar de manera más práctica que ustedes lo hicieran, pero más o menos nos quedó, ¿no? ¿O cómo ven? Sí, maestra. Maestra, una pregunta. Al lado de la alegría, ¿cuál es? Es que no la alcancé a... Te voy a poner la imagen de... Ay. Te voy a poner, ¿dónde está? Aquí. Ahorita les voy a poner la página para que lo vean. Y en esta página viene explicado todo muy sencillito y muy bonito. Entonces, aquí les voy a poner. Entonces, fíjense, aquí nosotros lo que hicimos fue ponerle en todo el espacio amarillo, pusimos una sola emoción, ¿sí? O sea, como que quitamos esta y quitamos esta solamente para motivos didácticos, para que ustedes entiendan y no se hagan bolas con tantas emociones. Entonces pusimos nada más esta, como es todo el pétalo, pero ya después ustedes van a hacer esta y luego van a hacer la otra, cuando ya empiecen a leer este material, ¿sí? Y entonces van a ver que aquí hay emociones primarias, emociones secundarias y emociones complejas o emociones terciarias, y así se van combinando de diferentes niveles. ¿Sí? Entonces déjenme copiarles aquí el link para que lo tengan y entren a esta página donde lo explican muy bien de las cosas que estuve leyendo para este tema. Me pareció como una manera muy práctica para que ustedes lo entiendan. ¿O cómo les pareció esa que hicimos ahorita? ¿Les pareció complicado de entender? No. No, ¿verdad? No, maestra. Como que estuvo muy fácil. Entonces, pero aquí se los voy a poner para que lo chequen y entonces lo hagan así, ¿sí? Y lo vamos a subir como actividad de clase, su dibujo de su flor de Plushing, de las dos, de la primera y de la segunda, para que identifiquen. Fíjense cómo es de complejo, o sea, si quisiéramos hablar solamente de las clasificaciones, podría llevarnos mucho tiempo de ver la clasificación que hace Goleman, la clasificación que hace este autor u otros autores más modernos, la clasificación que le digo del universo de las emociones de Rafael Vizcarra, y a lo mejor nos podríamos llevar todo el taller solamente de entrar en las clasificaciones y entrar en las definiciones de cada una de las emociones, ¿no? Porque son muchísimas. Y entonces podríamos empezar, bueno, ¿y qué es el miedo? Y encontrar la definición del miedo. Hay otros autores que incluso manejan también la expresión de la cara de las emociones, ¿no? Y te empiezan a decir, no, pues los ojos se manejan de esa manera, la ceja, la boca, y entonces podríamos profundizar, si ustedes se dan cuenta, podríamos profundizar el tema de las emociones y solo dedicarnos todo el taller a la clasificación. Pero como tenemos que trabajar por todo este tránsito del universo que yo les mencioné, pues tenemos que ir así como dándoles un poquito de información y ya el resto también ya tiene que ser como autodidáctica o profundizar en el espacio, en el planeta que más te interesa en este momento. ¿Cómo ven? ¿Dudas, comentarios? Alejandra, te quedaste muy seria, ¿qué pasó? No, estaba viendo, es que nunca había puesto atención que entre dos emociones existía otra y entonces lo estaba como que llevando hacia mí, ¿no? Que entre el miedo y, o sea, una situación para que sientas esa emoción, eso es lo que estaba pensando. Sí, y además lo que pasa es que por eso luego se dificulta el conocimiento, porque dices, no sé ni qué me pasa, porque tienes muchas emociones.
¿no? Y entonces lo que tienes que hacer como ir sabiendo que a lo mejor eso que estás sintiendo no es una emoción básica, sino es una emoción compleja y por eso no la entiendes. Pero ya que conoces qué emociones están dentro de esa emoción compleja, pues ya te permite tener mayor entendimiento de lo que te está pasando, ¿no? Bueno, ya me va a sacar la plataforma, entonces les doy las gracias, espero que esos dibujos queden muy padres y sobre todo que lo entiendan ustedes y nos vemos la próxima clase, les subo su actividad y pues ya terminó mi grabación del día de hoy. ¿Va? Gracias, maestra. Gracias, Cuídense, maestra. cuídense Gracias, mucho. maestra. Hasta luego. Gracias, Hasta maestra. luego. Bye.